Hermanos, busquen su Biblia, por favor, en el libro de Efesios. Estamos estudiando ahí en Efesios y llevamos, durante el mes de febrero paramos un poco, hicimos un pequeño paréntesis, no avanzamos mucho en el estudio de Efesios por diversos motivos, por diversas situaciones. Tuvimos que parar, pero hoy día quisiera que pudiésemos retomar nuevamente. Ahora sí, hermanos, busquen Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios capítulo 5, verso 1. Vamos a avanzar hoy día estudiando hasta el versículo 5. ¿Ya? Efesios capítulo 5, verso 1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias en este día le queremos dar por su palabra. Lloramos, Señor, porque usted pueda hablar a nuestras vidas por medio de su palabra en este día. Que todo lo que podamos hacer y decir sea digno de usted. Que nos podamos gozar y alegrar en usted en este día y que usted también pueda hablar a nuestra vida y a nuestros corazones por medio de su palabra. Ahora la abrimos con expectativa y esperamos que usted abra nuestros corazones para recibir aquello que usted nos quiere dar. Lo pedimos, lo agradecemos todos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hace aproximadamente un mes que comenzamos a estudiar este pasaje, este capítulo, el capítulo 5. Y no sé si usted recuerda, pero ese día yo mostré la imagen de un padre con su pequeño hijo caminando, una fotografía que les tomaron a estas dos personas de espalda. Y yo les decía que lo particular que tenía esta fotografía, que fue una fotografía casual, no fue una fotografía preparada. Y era la fotografía de un padre caminando con sus manos en la espalda, dando un paso con un pie, y su hijo chiquitito, los que estuvimos ayer en la boda, lo vimos entregando los anillos, ese era el niño, caminando con sus manos en la espalda, dando un paso igual a su padre, exactamente igual. Y era interesante porque era como que el niño estuviese imitando al padre, como si le hubiesen dicho, camina como el papá. Si uno conoce a las hermanas de ese niño, podría decir, sí, ellas prepararon todo esto. Pero hablando con ellas un día, me dijeron, no, pastor, fue casual. Los vimos caminando así, les quisimos tomar la foto porque nos llamó la atención, fue para mostrársela a mi papá. Fue casual. El niño estaba imitando a su padre. Y este pasaje, este texto bíblico nos enseña eso, que nosotros debemos imitar, debemos repetir las acciones de nuestro Dios Padre como lo que somos. Si usted mira el pasaje, dice que debemos imitar a Dios, ser pues imitadores de Dios. ¿De qué forma? Como hijos amados. ¿Sabe por qué usted necesita vivir la vida de Dios? ¿Sabe por qué usted necesita que Cristo sea formado en usted? Por una sencilla razón. Porque usted es un hijo amado de Dios. Quiero decirle algo, ninguno de nosotros aquí es tan especial para merecer el amor de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Dios no me ama? Sí, Dios lo ama. Pero no por lo que usted es. Dios lo ama a pesar de lo que usted es, pero lo ama por lo que Él es. Dios es amor. Y esa es la razón, esa es la causa suficiente para que usted sea amado por Dios. No porque usted es una super persona, no porque usted sea súper inteligente, súper talentoso, súper hermosa, súper dije, diría mi abuelita.
Yo no sé si usted sabe, pero mi abuela decía, cuando alguien era simpático pero feíto, era dije. Y eso lo sabíamos todos los nietos. Entonces cuando llegaba un primo, un nieto con una polola nueva, le decíamos a la abuela, ¿y qué tal? Si decía que era dije, era fea, pero simpática. Bueno, entre nosotros, entre los primos, está el guatón dije. ¿Adivinen quién es? El ñatito dije. Tiene así una... El cabezón dije. Somos todos dije. Simpáticos pero feos. Bueno, ninguno de nosotros es merecedor del amor de Dios. Ninguno de nosotros es tan especial como para que Dios fije su mirada en nosotros. Pero Dios lo hace porque nos ama. Dios lo hace porque esa es su naturaleza. ¿Aborrece nuestro pecado? Sí. Quiero decir algo. ¿Aborrece al pecador? ¿No? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Si Dios no aborreciese al pecador, entonces la ira de Dios no estaría sobre el pecador. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y usted me dirá, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué entonces Dios me salvó? Por su pura gracia y misericordia. No logro entenderlo. Aborrece al pecado, aborrece al pecador, pero le extiende una mano de amor y misericordia para rescatarle de su condición de pecador. Ninguno de nosotros es tan especial. Y nosotros debemos imitar a aquel que nos amó como lo que somos, hijos amados. Ahora, ¿cómo imitamos a Dios como hijos amados? Y en el pasaje pudimos descubrir al menos 3 características que tiene un hijo amado para imitar a su padre, a su Dios. Dijimos que un hijo amado primero anda en amor. Segundo, dijimos que un hijo amado anda en luz. Y tercero, dijimos que un hijo amado anda en sabiduría. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos hace un mes atrás más o menos? ¿Se acuerdan? Ya no me conteste, para no frustrarme. Bueno, ahora se lo recordé. Un hijo amado que imita a Dios, su Padre, anda en amor, anda en luz y anda en sabiduría. Ahora, hoy día vamos a tratar de comprender qué significa el hecho de andar en amor. Y las próximas semanas vamos a intentar tratar de comprender juntos qué significa andar en luz y andar en sabiduría. Bueno, andar en amor. ¿Qué significa andar en amor? Verso 2 dice lo siguiente. Y andad en amor como también Cristo, ¿qué es lo que hizo? Nos amó. Ahora, ¿cómo demostró de manera práctica Cristo que nos amaba? Se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros. ¿Cómo qué? Mire, perdón, todas estas preguntas que le estoy haciendo siempre son buenas preguntas para hacerle al texto. Porque así podemos aprender mejor. Cuando usted quiere estudiar la Biblia, siempre es bueno hacerle preguntas al texto y que el texto le responda. Entonces, nosotros debemos andar en amor como ¿quién? Como Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Nos amó. ¿De qué forma nos amó? Se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cómo qué? Como ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En olor? En olor suave. ¿En olor suave dice ahí? Sí. Ya, acá dice fragante, ¿no es cierto? Son distintas versiones. Está bien, no se preocupe. En olor fragante. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero decirle lo siguiente, para poder entender este pasaje. Los sacrificios rituales eran una práctica común. En las culturas paganas, los rituales de sacrificio eran una práctica común. Lamentablemente, no solo se sacrificaban animales, no solo se sacrificaban bestias al Dios al cual se le estaba ofreciendo este sacrificio con el propósito de ganar su favor o aplacar su ira.
Habían ciertas culturas paganas, ciertas religiones paganas que también sacrificaban seres humanos. De hecho, es interesante, pero Dios, entendiendo que la gran mayoría de los pueblos que iban a rodear a su pueblo, Israel, tenía este tipo de práctica, Él mandó explícitamente para que el pueblo no se equivocase en su adoración, no se equivocase en su ritual, porque entendía que el pueblo iba a tender a imitar a los pueblos vecinos. Les mandó explícitamente que ellos no podían sacrificar a sus hijos. Y no solo a sus hijos, sino que no podían sacrificar a ningún ser humano, porque Dios no iba a aceptar esto como una ofrenda, como un sacrificio. Mire conmigo, por favor, Levítico capítulo 18, verso 21. Levítico capítulo 18, verso 21. Dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Explícitamente Dios dejó esta norma en la ley mosaica. No debes ofrecer a tu hijo en sacrificio. Y aquí en particular menciona a un dios Moloc, que era un dios pagano de las culturas caldeas que rodeaban a... que rodeaban a la nación de Israel. Ahora, ¿qué es lo que se hacía? ¿Cómo se ofrecía sacrificio a Moloc? Bueno, tomaban niños, infantes, y los quemaban. Los sacrificaban, no los mataban y luego los quemaban, sino que los arrojaban vivos al fuego. De esa forma ellos creían que podían aplacar la ira y ganar el favor de su dios Moloc. ¿Sabe que con el tiempo se fue, entre comillas, perfeccionando, si se le puede llamar así, el sacrificio? ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Construyeron grandes becerros de metal donde metían dentro a las personas vivas, se les prendía fuego en la parte de la guata del becerro de metal. Lógicamente el metal se calentaba y la persona moría cocinada dentro de este becerro. Era un proceso largo, muy doloroso, una verdadera tortura. ¿Sabe lo interesante? Que padres venían y ofrecían a sus hijos. Madres venían y entregaban a sus hijos a este tipo de sacrificios. Dios lo prohibió por completo. Dios nunca demandó la vida de un ser humano para ser adorado. Sin embargo, note conmigo lo que dice el pasaje. Note conmigo lo que dice el verso 2 sobre Cristo. Cristo nos amó y hizo algo. Se entregó. Lo que Dios nunca demandó, Dios mismo lo ofreció. No sé si lo logra notar. Dios nunca demandó la vida de un ser humano, pero sin embargo estuvo dispuesto y fue capaz de entregarse a sí mismo. Cristo, Dios Hijo, se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio y olor fragante. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que podía satisfacer las demandas justas de la ira de Dios. Las demandas justas de un Dios justo solo pueden ser satisfechas por un sacrificio justo. Y ese es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca conoció pecado. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio, pero también en ofrenda de olor fragante. Una de las cosas que se hacía antiguamente, era que juntamente con el sacrificio se ofrecían ciertas especies aromáticas.
Entonces, a medida que se quemaban estas especies aromáticas, si el humo subía, entonces el sacrificio había sido aceptado por el Dios al cual se le estaba ofreciendo, ¿no? Pero si el humo no subía, el Dios al cual se le estaba ofreciendo no quedaba agradado, por lo tanto, no recibía este sacrificio. De ahí, hermano, déjeme decirle una cosa, cuidado con los inciensos. ¿Le gustan los inciensos? ¿No? ¿No queman incienso en sus casas de pronto para los olores? No. En mi casa sí. Cuidado, esposa mía, con los inciensos. No. No, cuidado con los inciensos. A veces, por ignorancia, estamos cayendo en prácticas de culturas paganas. Si usted me dice que está quemando incienso para aromatizar la casa, ningún problema. Pero si usted me dice que está quemando incienso para relajarse, hay un problema. Y hay un problema serio. Se me puso nervioso. Si usted me dice, insisto con esto, que está quemando incienso para aromatizar la casa, no tengo problema. Pero si me está diciendo que usted está quemando incienso para relajarse, sí tengo problema. Porque ese tipo de prácticas corresponden a culturas y a religiones paganas. Entonces, a veces cometemos ciertos errores, ¿no? Estos días leía el posteo de una persona a la cual estimo y quiero mucho. Y puso que fue a ver una película chilena que está nominada al Oscar. Una mujer, ¿cómo se llama? Fantástica. Es interesante, ¿no? Que si llegamos a ganar el Oscar como país, el primer Oscar por algo que no sea un dibujo animado, va a ser por la película de un transexual, que cuenta la historia de un transexual. No sé si es para que estemos tan orgullosos, pero bueno, esto no lo edites, no importa que salga en el video. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? Que esta persona, que tiene conocimiento bíblico, decía, maravillosa la película. El mundo está cambiando. Estamos avanzando. Yo no sé si será maravillosa la película, no la he visto y no la quiero ver tampoco. Pero sí sé, el mundo está cambiando, es verdad, está cambiando. Pero no estamos avanzando. Estamos retrocediendo. No estamos evolucionando, estamos involucionando, estamos yendo hacia atrás. No porque todos lo acepten, no porque todos digan que es bueno, es bueno. No porque la ley legalice ciertas cosas que son pecados, dejan de ser pecado. Y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que entender. Y eso se tiene que formar y forjar como una convicción en nosotros. No porque el mundo legalice o apruebe el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, la legalización de ciertas drogas, está bien. La Biblia me dice que eso es pecado. Y yo prefiero creerle a la palabra de Dios que a la constitución política de mi país. Y eso debe formarse y forjarse en nosotros como una convicción. Nosotros debemos andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en sacrificio y ofrenda de olor fragante, grato a Dios. ¿Sabe qué? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él no tenía el problema en su mente, Él no estaba luchando en su mente y en su corazón. ¿Será que el aroma de mi ofrenda llegará al cielo o no llegará al cielo? Él sabía que llegaría al cielo. No como las culturas paganas, que miraban desesperados para ver si la columna de humo subía o se disipaba y se iba a cualquier parte. No, Cristo sabía que el aroma de su ofrenda iba a llegar directamente al cielo, e iba a agradar directamente a Dios, e iba a satisfacer directamente las demandas de Dios. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Probablemente si yo les pregunto a ustedes si saben lo que es la fornicación, probablemente todos ustedes van a tener una idea de lo que es fornicación. ¿Sí? ¿Alguien no sabe lo que es fornicación? ¿No? ¿Chiquillo? ¿No? ¿Saben lo que es fornicación? Ustedes tres. ¿Tú no sabes? Ah, inocente este cabrón. Yo voy a explicar ahora, sin dar muchas luces, porque no quiero abrirte los ojos, pero voy a explicar un poco qué es fornicación. Probablemente si pensamos y si le preguntásemos a alguien en el auditorio qué es fornicación, probablemente más de alguno diría, de buena manera también lo diría, que fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Y eso es correcto. Pero quiero decir algo, no es lo único. Ese es un aspecto de la fornicación, no es todo. Bíblicamente, la palabra, y necesito decir la palabra en el original para poder entender un poco qué significa todo esto, ¿no? Bíblicamente, la palabra en griego es porneia. Porneia. ¿Les suena parecido a algo? ¿No les suena parecido a nada? Porneia. ¿A qué? Pornografía. ¿Sí? Bueno, de ahí viene. Nuestra palabra pornografía es una transliteración de la palabra griega porneia. Porneia. Por lo tanto, fornicación, hermano, no es única y exclusivamente una relación sexual entre dos personas fuera del matrimonio, sino que fornicación es cualquier desviación sexual o cualquier desviación de carácter moral fuera del matrimonio. Un hombre adicto a la pornografía está fornicando. Un hombre, una mujer adicto a la pornografía está fornicando. Un hombre, una mujer que se masturba está fornicando. Un hombre, una mujer que le gustan los relatos eróticos está fornicando. Ahora usted me dirá, pastor, qué terrible todo eso. Sí, es terrible. Pero ¿sabe que hay cosas que son más terribles que esas? ¿Usted sabía que hay hombres y mujeres que practican la porneia, la fornicación con animales? Eso se llama zoofilia. ¿Sabía que hay hombres y mujeres que practican la fornicación con muertos? Eso se llama necrofilia. Algunos me miran extrañados. ¿Estás loco, pastor? No, no estoy loco. Estoy hablando de cosas que son reales, que se viven en el mundo actual. Estas son cosas reales que se viven en el mundo de hoy. Y la Biblia dice, en este pasaje, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, pero fornicación. Si sigo más adelante, ni aún se nombre entre vosotros. La fornicación ni siquiera se menciona entre vosotros. ¿Sabe cómo podemos distinguir a un hijo de Dios que quiere imitar a su padre como hijo amado, que quiere andar en amor? Porque este pecado que se llama fornicación, pero no solo las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino todo lo que le he mencionado, no está presente en su vida. Ahora, no es lo único, ¿no? ¿Cómo sigue luego el pasaje? Pero fornicación y toda inmundicia. La inmundicia aquí, hermanos, no tiene que ver con suciedad física. La inmundicia aquí no tiene que ver con suciedad física.
sino que tienen que ver con suciedad moral. Quiero decir algo, la suciedad física es lamentable, pero es fácil de solucionar. Una escoba, un plumero, un par de horas de trabajo y ya estamos. La sociedad moral no. La sociedad moral demanda mucho tiempo. ¿Sabe lo terrible de la sociedad moral? Que la sociedad moral no solo me afecta a mí directamente, sino que afecta a mi entorno. Es impresionante cómo hijos, hijas de personas adictas a la pornografía desarrollaron conductas erotizadas en la medida que crecieron. Es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque la mente de un ser muy cercano y muy influyente para estas personas que desarrollaron conductas erotizadas estaba inmunda por su adicción. Inmunda por su adicción. Quiero mencionar esto. En Éfeso, que es la ciudad donde estaba la iglesia a la cual Pablo le escribe esta carta, existía un templo a la gran diosa Diana, Diana de los Efesios. Esta mujer, esta diosa, era la diosa de la fertilidad y la fecundación en la antigua Grecia. En la antigua Roma esta diosa era conocida como Afrodita. ¿Alguien se acuerda de Mazinger Z? ¿Nadie vio Mazinger Z? A ver, ¿viste Mazinger? Si tenés que haberlo visto, tú soy más viejo que yo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la robot que andaba con Mazinger Z? No, no era hermafrodita. Afrodita se llama. Y Afrodita tenía una particularidad. ¿Cuál era la particularidad, Marta? ¿Te estás viendo? De la Sandra. ¿Sabe qué particularidad tenía? Nadie vio Mazinger Z. Dragon Ball Z. ¿Ah? ¿Usted lo vio? No, yo no. No, usted no. Bueno, Mazinger Z. Estaba Mazinger Z, que era el robot varón, y estaba Afrodita, que era la robot mujer. Y la robot mujer tenía una particularidad. ¿Ah? No. Mazinger tenía esos poderes. Las armas de Afrodita eran 2 balas que salían de sus pechos. No eran rayos, pues. ¿Por qué? Por favor, a lo mejor usted va a encontrar que lo que estoy diciendo es ridículo, pero tiene un sentido. Y es la esa cosa. ¿Cómo era, Carla? Eso, ideologización de los niños. Como desde pequeños, por lo menos a mi generación, se nos enseñó que Afrodita tenía ciertas cualidades sexuales y erotizadas. ¿Cuál era el arma que tenía ella? Sus pechos, sus senos. Y eso la distinguía a ella del robot, varón. Bueno, en la cultura neotestamentaria, Diana era la diosa de la fertilidad y fecundación por la cultura griega, pero por la cultura romana, esa misma diosa se llamaba Afrodita. Ahora, en Éfeso existía un templo a la gran diosa Diana. Y ese templo a la gran diosa Diana tenía la característica de que tenía una cantidad impresionante, innumerable, de sacerdotisas, que en realidad no eran sacerdotisas, o sí lo eran,
porque ofrecían su servicio de adoración a su diosa, pero en realidad eran prostitutas, que ofrecían sus servicios sexuales. A todo hombre que quisiese venir a adorar a Diana, adivine cómo adoraban los hombres a Diana. Contratando los servicios de una sacerdotisa que era una prostituta. ¿Sabe por qué me estoy diciendo todo esto? Porque es impresionante cómo el diablo se ha encargado desde el principio de los tiempos de pervertir todo lo que Dios hizo bueno y hermoso en gran medida. La sexualidad es algo bello, siempre y cuando se viva dentro del matrimonio. La sexualidad es algo placentero, siempre y cuando se viva dentro del matrimonio. Hay algunas sectas católicas que dicen lo siguiente: el sexo en el matrimonio tiene un solo propósito, la procreación. Y vamos viendo cómo tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos. Pero en realidad el sexo en el matrimonio no solo tiene el propósito de procreación, tiene el propósito de disfrute y satisfacción mutua del hombre con la mujer. ¿Qué es lo que hizo Satanás, el diablo? Ha pervertido esto, lo ha ensuciado. Y en el caso de Éfeso, construyó un templo donde se adorase a la reina, a la diosa de la fertilidad y la fecundación, por medio de la perversión del sexo, la fornicación. Algo más, mírelo como sigue el texto. No solamente no se debe nombrar entre los santos fornicación e inmundicia. ¿Qué más no se debe nombrar? ¿Qué es la avaricia, hermanos? ¿Qué cosa? Quiere tener todo. Es la avidez de la riqueza material, ¿no? Es el deseo de tener y tener y tener más. Parecida a la codicia. ¿Qué es la codicia? No, no es lo mismo. Mientras que la avaricia es querer tener más, la codicia es querer tener más de lo que puedo gastar. De hecho, la codicia viene, la palabra codicia viene de la siguiente expresión. Es la siguiente idea: hay un barril con dinero, con monedas, y yo codicio ese dinero y lo que quiero hacer es meter mis manos para sacar la mayor cantidad posible de dinero y la meto hasta mis codos. ¿Puedo sacar todo lo que agarré? No, se me va a caer mucho, ¿no? No puedo agarrar todo lo que saqué, se me va a caer mucho. Pero eso es codicia. Llegar hasta los codos. ¿Sabía usted que los pecados de carácter sexual, de ámbito sexual, están directamente relacionados con la avaricia, el deseo de tener más y más dinero? Las fortunas más grandes en este planeta se han creado a partir de 3 tipos de industria: armas, drogas y pornografía. Están directamente relacionadas, estrechamente relacionados. Armas, drogas y sexo generan grandes ganancias. Bueno, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: cuidado, fornicación, inmundicia y avaricia ni siquiera se debe de nombrar entre ustedes, como conviene a santos. ¿Y sabe qué es interesante la expresión como conviene a santos? Porque el como conviene no tiene que ver con que sea beneficioso para mí o para usted, sino que el hecho de que estas cosas no estén presentes en nuestras vidas nos resaltan a los ojos de otros como lo que somos. ¿Qué somos? Según el pasaje: santos. Cuando estas cosas no están presentes en nuestra vida, los demás nos reconocen a nosotros como ¿qué? Como santos.
¿Para su gloria o para la mía? No, siempre para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. ¿Sabe? Cuando leía este pasaje pensaba, ¿sería que Pablo, cuando escribió estos textos, estaba pensando en su primera visita a Éfeso? ¿Recuerda usted cómo fue la primera visita de Pablo a Éfeso? Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 se nos narra cómo Pablo llegó por primera vez a Éfeso. Estuvo enseñando en la sinagoga durante 3 meses. Como no le hicieron caso, se volvió al pueblo. Y ahí estuvo por 2 años enseñando al pueblo. Muchos se convirtieron, muchos creyeron. Pero ¿se acuerda que les dije que en Éfeso había el templo de la gran diosa, entre comillas, gran diosa Diana? Y entre el pueblo había un grupo de orfebres, gente que construía, que fabricaba en plata templecillos de la diosa Diana para que la gente se lo llevase como un souvenir, como un recuerdo. ¿Trajiste souvenir de Brasil? ¿Sí? Sí, trajo. Hay que ver si le cobraba o no, pero no, sí trajo. Así como algunos compran llaveros, cositas para la puerta del refri, para el auto, qué sé yo. Bueno, en Éfeso existía un grupo de orfebres que construía o hacía templecillos de plata, que eran para 2 cosas, recuerdo y adoración. Y de pronto un hombre llamado Demetrio empezó a reclamar, porque él se dio cuenta de algo. Él ganaba mucha plata haciendo estos templecillos. Pero puesto que Pablo estaba predicando el verdadero evangelio, al verdadero Dios, muchos se estaban convirtiendo, no estaban llegando al templo, no estaban comprando los templecillos. ¿Qué es lo que sucedió? Él empezó a dejar de ganar dinero, ¿no? ¿Sabe lo que hizo él? Armó un tremendo alboroto en el pueblo. Y él dijo, estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Y están hablando mal de nuestra diosa Diana, están hablando mal de nuestro templo. Y el pueblo dijo, no, pues ¿cómo van a hacer eso? Y se levantó el pueblo contra Pablo, ¿no? Pero resulta que es interesante, mire conmigo, Hechos capítulo 19. Verso 24 en adelante. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, les daba ganancia, dinero. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que ese nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuál era la verdadera motivación de Demetrio? ¿Él estaba sinceramente preocupado por Diana y el templo? La plata, ¿no? Esa era la verdadera motivación de de Demetrio. No era Diana ni el templo, era el dinero. Por eso le digo que cuando pensaba hoy día, cuando estudiaba el pasaje, pensaba en que Pablo, probablemente al escribir este texto, inspirado por el Espíritu Santo, en su mente estaba pensando en esa ocasión. Porque mire cómo sigue el pasaje. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Otra característica que tiene un hijo de Dios, que le imita a él, que anda en amor, es que de su boca no salen palabras deshonestas. ¿Cuál es la idea de las palabras deshonestas? Bajeza, pequeñez. No pequeñez de estatura, no pequeñez de la longitud de las palabras, sino pequeñez moral.
que no haya obscenidad en el hablar, que no haya morbosidad. ¿Usted conoce gente que todo lo habla con doble sentido? Yo conozco gente así. Todo lo que dice lo dice con un doble sentido. Y lo que dice el apóstol Pablo aquí es que un hijo que ama a Dios y le imita, él no va a hablar palabras deshonestas. Él no va a estar contando chistes picantes. Chistes verdes le dicen en otros países, chistes rojos. No va a hablar esto. Porque sabe que eso no agrada a Dios. No solamente no habla palabras deshonestas, no habla necedades. ¿Cuál es la idea de necedades? Palabras vanas, palabras estúpidas y sin sentido. Gente que habla. Gente que habla mucho y dice poco. ¿Hay gente así? ¿Conoce gente así? Yo conozco gente así. Que habla. Y cuando uno trata de sacar en concreto qué fue lo que dijo, no dijo nada. No dijo nada. Un verdadero hijo de Dios no habla palabras deshonestas, no habla necedades, tampoco habla truanerías. ¿Quién sabe lo que es un truán? Es una palabra antigua, ¿no? Mucho no se usa. Quizás los más antiguos podrían decirnos qué es lo que es un truán. ¿No? Tampoco. Tampoco. Ahora estoy fácil. ¿Silvita sabe lo que es truán? Ella fue, mírela. Qué falta de respeto. Truanería. Son personas que verbalmente son muy astutos. Verbalmente son muy astutos. Tienen el don de la palabra. ¿Conoce gente que tiene el don de la palabra? Yo también conozco gente con el don de la palabra. Pero también son perversos, ¿no? Y usan esta facilidad de palabras que tienen a su conveniencia. Para mentir, para engañar, para estafar, para conseguir lo que ellos quieren. Para su beneficio, no para el beneficio del resto. Gente a la cual usted le pasa 2 ladrillos, medio kilo de cemento, 3 paladas de arena, 2 kilos de fierro y son capaces de construirle el Costanera Center. ¿Conoce gente así? Yo conozco gente así. Tenga cuidado. Hace una semana hablaba con el hermano Luis sobre los cantos de sirena. ¿Conoce la historia de los cantos de sirena? Se dice que los antiguos marineros escuchaban cantos de sirena. Sabían que no debían acercarse a la costa tras esos cantos de sirena. ¿Por qué? Porque si se acercaban iban a encallar sus embarcaciones. Y aún sabiéndolo, se acercaban igual. Tras ese canto de sirena y llevaban el daño. Hay gente truán, que son truanes, que usan de truanerías para engañar y estafar, para seducir. La Biblia habla, seducir a los incautos. Cuidado, hermano. No se deje seducir por cantos de sirena. Si tiene que escuchar una voz, escuche la voz de Dios por medio de su palabra. Ahora, un pequeño detalle, no juegue a la ruleta rusa con la Biblia, ¿no? Usted sabe que usted puede jugar a la ruleta rusa con la Biblia. Señor, háblame hoy. Acá está. ¿Qué me dijo? Conocí el caso de un hombre que hizo eso. Estaba muy angustiado y cayó el texto justo ahí cuando dice que Judas, después de haber entregado a Cristo, se sintió tan mal que fue y se ahorcó. Y él estaba angustiado. Cuidado, ¿no?
Cuidado. Ahora, ¿qué es lo que hace un hombre que quiere agradar a Dios, que quiere imitar a Dios, que quiere andar en amor? Si no habla palabras deshonestas, si no habla necedades, si no habla... Según el pasaje. Acciones de gracias. ¿Sabe qué? Cuando su corazón está lleno del amor de Cristo, eso se va a evidenciar, porque usted va a tener un corazón agradecido. Y todas sus palabras siempre van a ser de gratitud. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, usted va a dar gracias. Este ha sido un fin de semana intenso, muy intenso. Pero qué alegría es llegar y preguntarle a un hermano, ¿cómo estás? Bien. Qué frustrante es cuando uno va y se acerca a un hermano y dice, ¿cómo estás? Cansado. Ha sido un fin de semana intenso. Todos estamos cansados probablemente. Todos los que estuvimos participando de este fin de semana estamos muy cansados, muy adoloridos. Pero si en su corazón está el amor de Cristo, usted tiene un corazón agradecido. Y lo único que puede brotar de su boca son palabras de gratitud. El pasaje termina diciendo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que son las cosas que se mencionaron en el verso 3, ¿no? Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Recuerde que los hombres iban al templo de la diosa Diana para adorar fornicando. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pastor, entonces eso quiere decir que si una persona comete fornicación, pierde su salvación, ¿no va a ir al cielo? No, no quiere decir eso. Lo que el pasaje creo que está diciendo, si es esto. Si tú tienes una práctica de impureza sexual continua, debes analizarte, debes analizarte delante del Señor para lograr comprender verdaderamente si eres o no eres un hijo de Dios. Porque si eres un hijo de Dios, Hebreos me enseña esto, Hebreos 12 me enseña esto, que Dios a todo el que recibe por hijo, ¿qué es lo que hace con él? Lo disciplina. Y si se te deja sin disciplina, entonces no eres hijo. ¿Qué es lo que eres? Según el pasaje, bastardo. Y esa palabra es fuerte. Si tienes una práctica, un pecado en tu vida que es continuo, que es recurrente, que siempre estás volviendo a él, siempre estás cayendo en él, y no llevas la consecuencia de ese pecado, cuidado. Si Dios no pone su mano sobre ti, probablemente no seas hijo de Dios. Y en ese caso particular es necesario enfrentarte a Dios para que Él te confronte con su pecado, con tu pecado, no con el de, con tu pecado, y tú puedas ver verdaderamente si eres o no eres un hijo de Dios. No es fácil, no es grato, pero son palabras necesarias de oír. Son palabras necesarias de oír. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, hijos amados de Dios, debemos imitarle a Él y debemos andar en amor, porque Él es amor. Vamos a orar y terminamos. Bueno, Nicolás, dirígenos en oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has regalado, Señor, en donde podemos aprender de tu palabra. Gracias por el pastor que lo utilizas como un instrumento para primeramente edificarse él, aprender su palabra y luego de eso poder nosotros también recibirla. Así que te pedimos, Señor, que nos pueda ayudar a ponerla en práctica, a aprender más, a seguir analizándonos también a nosotros, si es que estamos haciendo las cosas bien delante de ti, Señor, y que seamos confrontados con tu palabra y nosotros poder
cambiar para poder imitarte a ti, como decía el texto. Que podamos ser imitadores de ti, que todo lo que podamos hacer siempre estemos preguntándonos si es lo correcto, para solamente poder darte gloria a tu santo nombre. Te pedimos por los hermanos que están en la iglesia, que puedan despedirse a sus hogares sin ninguna novedad, para poder prontamente asistir en las próximas reuniones, que podamos tener unas lindas reuniones enfocadas solamente a engrandecer tu nombre. Así que te agradecemos por todo y te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.